Muy buenas tardes. La revista Comunicación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Tecnológico de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. Hoy inauguramos una serie de conversatorios y como ustedes lo han visto, este primer conversatorio trata sobre el tema de los cuerpos cyborgs en 4 cuentos de ciencia ficción costarricense. Estos conversatorios pretenden acercar los artículos que hemos indicado anteriormente, ¿verdad? En otros momentos, acercarlo a un público más grande, con un formato un poco más espontáneo, no por ello, por supuesto, menos profundo, pero sí un formato quizá menos académico y que incluso permita profundizar o ampliar ciertos temas que no siempre, ¿verdad?, se logran trabajar de la misma forma que con un artículo científico. Entonces, reitero, les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos con un tema muy interesante y para ello quisiera compartir con ustedes un breve video para ir contextualizando, ¿verdad?, lo que vamos a dialogar y a conversar. Cyborg es el acrónimo de 2 palabras inglesas. Cyber, que significa o se refiere a lo cibernético, y org, organismo, es decir, un organismo cibernético o, en otras palabras, algo mezclado. Durante mucho tiempo se trató de una aspiración fantasiosa. Se ligó con dispositivos tecnológicos para reparar, aumentar y mejorar el cuerpo humano. Entran ahí series de los 70 como por ejemplo El Hombre Biónico, muy famosa en aquella época. Pero ese enfoque luego fue cambiando y todo tipo de accesorios que restauraran una función perdida, como un órgano, es decir, una mano, una pierna, o aumentaran nuestras capacidades, como un exoesqueleto, también comenzó a formar parte de esta definición. Como ejemplo de ello, tenemos a Robocop, el policía torturado vuelto a la vida, a Terminator y hasta podemos decir que a Guepardo de los famosos Hombres X. Desde el artículo con el que hoy dialogamos, el cyborg como definición pone en entredicho los límites entre naturaleza y tecnología, y esto supone una gran polémica. De ahí nuestro conversatorio de hoy. Bien, y entonces para conversar sobre este interesante tema, tenemos a la autora del artículo, Diana Martínez Alpizar, quien es filóloga con una maestría en la literatura latinoamericana, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en el programa permanente de la prueba de aptitud académica del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. También es profesora de comunicación y lenguaje en la Escuela de Estudios Generales en la misma universidad. Sus áreas de interés han sido la literatura latinoamericana, la literatura costarricense, la evaluación educativa y la comunicación. Asimismo, como lectora, ¿verdad?, de este artículo, presentamos hoy a Natalia Rodríguez Guerra, quien es también filóloga, traductora y profesora especializada en lengua y cultura latinoamericanas, con énfasis en literatura e historia de la región.
Cuenta Natalia con una maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Y sus áreas de interés han sido pues, la literatura latinoamericana, la literatura centroamericana y la traducción. Actualmente es profesora de comunicación en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de Tecnológico de Costa Rica y coordina allí mismo el área de comunicación. La dinámica de este conversatorio entonces será, ¿verdad?, muy espontánea, un poco libre. Después de la intervención de las expositoras, quienes están, ¿verdad?, dentro del público pueden preguntar, ampliar, comentar, ¿verdad?, sobre el tema en cuestión. Dicho esto, entonces, le cedo la palabra a las expositoras. Muchísimas gracias, Mónica. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, un gusto poder conversar con Diana, que ya ha sido pues colega nuestra también en el pasado, y una investigadora de buena trayectoria también. Ha sido un gusto para mí también leer ese artículo. Es lo primero que quiero decir. El artículo fue sumamente interesante. Es un documento muy valioso en el proceso de investigación porque amarra el tema, digamos, de la teoría sobre ciencia ficción con textos específicos de nuestra región. Es mi impresión como lectora que, vamos a ver, la crítica literaria no se ha abocado muchísimo en Costa Rica a estudiar específicamente el género de ciencia ficción en nuestro país. Y entonces este tipo de iniciativas son sumamente importantes porque bueno, la ciencia ficción es un género literario bastante polémico, sobre todo para nosotros aquí en América Latina, ¿verdad? Es decir, para el mundo anglosajón se da casi por sentado como género literario y para nosotros es algo que ha tomado su tiempo para desarrollarse, ¿verdad? Y que tiene matices muy particulares. La ciencia ficción en general es un género relativamente difícil de definir. Pienso yo que hoy en día es especialmente difícil de definir. Era mucho más sencillo cuando pensábamos, por ejemplo, en textos como los de Julio Verne, ¿verdad? Entonces, de repente teníamos todas estas máquinas, todas estas ocurrencias que no existían y que ahora nosotros en retrospectiva decimos, bueno, no sabemos si el arte imita la realidad, la realidad imita al arte, ¿verdad? Pero hoy en día ya estamos viviendo esos mundos de ciencia ficción y el área tecnológica está cambiando tan rápidamente que de un día para otro lo que ayer era ciencia ficción hoy es algo que está ahí, ¿verdad? O sea, que ya lo damos casi por sentado, como los celulares, por ejemplo, ¿verdad? Que hace 20 años era impensable todo lo que hacemos hoy en día con un celular en la mano. Entonces, como género, es difícil de definir y también siento yo que es muy difícil de entender para nosotros también desde la perspectiva latinoamericana, porque, bueno, hemos estado acostumbrados a leer más, a consumir más otro tipo de literatura. La ciencia ficción además es un género que no solamente plantea esta hibridación entre tecnología y humanidad, sino que también plantea asuntos que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Es decir, presenta futuros posibles, por un lado, sí, presenta cuestiones, digamos, tecnológicas aplicadas a especulaciones sobre el futuro, pero también nos habla sobre problemáticas, por ejemplo, éticas, problemáticas sociales, políticas, que son prevalentes y que hacen que por eso la ciencia ficción no pase de moda, como lo dice el artículo, ¿verdad? En algún momento, o no se vuelva obsoleta, aunque las cosas de las que hable ese texto en particular ya sean tecnológicamente obsoletas o ya hayan sucedido, porque el corazón en realidad de la ciencia ficción es el ser humano y sus vicisitudes atadas a este avance, digamos, en el tiempo y este avance en la tecnología. Y en Costa Rica el desarrollo de la ciencia ficción es mi impresión que ha sido pues un poco lento o digamos no hubo una explosión tan fuerte, digamos, como en otras áreas del mundo. Tenemos tres etapas, ¿verdad? Primero, principios del siglo XX, textos que eran
o tenían contenidos que parecían más marginalmente ciencia ficción que propiamente ser textos de ciencia ficción, como por ejemplo La caída del águila de Gallini y El problema de Máximo Soto Hall, ¿verdad? Tenían elementos, pero no eran textos que uno podría clasificar propiamente como que su eje central fuera este amarre entre ciencia, tecnología y humanidad, ¿verdad? Luego, en la segunda mitad del siglo XX, tenemos algunos cuentos, Linda Berrón, Carmen Naranjo, por ejemplo, Fabián Dobles, escriben algunos textos que son textos de ciencia ficción, por ejemplo, El planeta de los perros, de Alberto Cañas, pero realmente todos esos nombres, ¿verdad? Cañas, Carmen Naranjo, Linda Berrón, son nombres de autores de literatura costarricense, no de literatura de ciencia ficción. Es decir, no se les reconoce propiamente como autores de ciencia ficción. No es sino hasta los años 90 que ya se empieza a desarrollar más fuertemente la ciencia ficción como género en el país. Es interesante, yo no sé si Diana tiene alguna teoría sobre por qué en ese periodo específicamente, pero ciertamente la generación, nosotros, bueno, yo que pertenezco a la generación que fue adulto joven, adolescente y adulto joven en los 90, pues crecimos consumiendo textos de otras partes del mundo que nos presentaban esos mundos. Y entonces de repente se nos vuelve como una realidad posible hablar sobre estas cosas y hablarlas no solamente como se aproxima uno a ellas en textos de otras culturas, ¿verdad? Del mundo anglosajón, por ejemplo, sino hablarlas también desde nuestra realidad cotidiana. Vamos a ver. Este matrimonio entre lo orgánico y lo cibernético, entre humano y tecnología, es el quid, ¿verdad? De lo que nos interesa y es un poco lo que caracteriza este tema de los cuerpos cyborg, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el límite entre lo cibernético y lo humano? Entre la tecnología y la ciencia, entre la máquina y el ser humano, ¿verdad? Y ese es uno de los elementos que yo diría que son como más interesantes de pensar y de discutir cuando pensamos no solo en estos cuentos, sino en general, ¿verdad? Por ejemplo, como lo veían ustedes en el video del principio. Bueno, tenemos figuras tan diversas como Robocop, Terminator y Gepardo, ¿verdad? Que son tres formatos completamente diferentes y que nos pueden hacer cuestionarnos, bueno, entonces, ¿dónde está el límite entre el humano y entre el cyborg y el ser humano, ¿verdad? O entre el humano y la máquina, y qué es y qué no es un cuerpo cyborg. Porque, por ejemplo, si pensamos en Gepardo no tiene, vamos a ver, él no depende de sus implantes, ¿verdad? Ese titanio que tiene, o ya se me olvidó cómo era el nombre del componente, para sus funciones, exactamente. No depende de esto para sus funciones vitales, mientras que, por ejemplo, Robocop es el cyborg por excelencia porque para poder vivir él tiene que adosarse a la máquina, ¿verdad? En cambio, Terminator es solo máquina. En el caso de Terminator podemos preguntarnos, bueno, ¿realmente es un cyborg o es un robot? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿En qué momento el ser humano deja de ser ser humano cuando se mezcla con la máquina y en qué momento la máquina deja de ser máquina, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, también en un caso como el del hombre bicentenario. No sé si recuerdan esa película de Robin Williams, pero es muy interesante porque es una criatura que empieza siendo un robot y termina siendo un ser humano con sentimientos, con ética, ¿verdad? Con todo lo que nos caracteriza a nosotros como especie. Entonces, la ciencia ficción nos ha dado todo este abanico de opciones y nosotros seguimos sin poder establecer límites claros entre una cosa y otra. Y conforme la ciencia y la tecnología van avanzando cada vez más rápido, pues los límites se vuelven todavía más difusos, ¿verdad? Yo diría que incluso hasta podríamos pensar, bueno, las personas hoy en día que tienen prótesis, ¿verdad? Ahora se elaboran prótesis para personas con discapacidad que tienen conexión de Bluetooth con sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Que aprenden de una manera más o menos inteligente, ¿verdad? Por ejemplo, el estilo de caminado de la persona, ¿verdad? Y los movimientos típicos de la persona para poder adaptarse mejor a ese cuerpo. Si pensamos, por ejemplo, en nosotros mismos con nuestros celulares, yo diría que hoy en día un gran porcentaje de los seres humanos somos cyborgs, porque vivimos con un celular en la mano, ¿verdad? Que no lo dejamos
más de unas cuantas horas seguidas y que inclusive son, a veces hasta forma parte de nuestros cuerpos, ¿verdad? Nos ponemos esos relojes que nos miden el pulso y la presión sanguínea y eso le manda al celular la señal y entonces hasta donde nosotros mismos no somos también un poquito cyborgs, ¿verdad? Las personas con marcapasos, por ejemplo, que dependen, sus funciones vitales dependen de una máquina. Entonces, de repente sí se nos borran mucho esas líneas. Eso es muy interesante de pensar porque uno lee estos cuentos con otra perspectiva, ¿verdad? Los entiende de una manera muy, muy diferente. Vamos a ver, también me llamó mucho la atención o me hizo mucho reflexionar el artículo con respecto a las vicisitudes de la ciencia ficción en Costa Rica. La ciencia ficción como género es muy típica o está muy ligada al proyecto moderno, ¿verdad? Es decir, muy vinculada a esta idea del progreso, ¿verdad? Del avance de la humanidad, de la tecnología como herramienta para el progreso y todo eso es muy típico es muy eurocéntrico, ¿verdad? Es muy típico del mundo occidental y entonces nos hace un poco cuestionarnos hasta dónde podemos nosotros realmente como latinoamericanos y como costarricenses reconocernos o no en este tipo de textos, en este género, ¿verdad? Y hasta dónde también el género de ciencia ficción nos impone en alguna medida un colonialismo del saber, ¿verdad? Porque nos hace pensar en nosotros mismos desde otra perspectiva o de una perspectiva que no es o que no sentimos tan típicamente nuestra. Y de alguna manera también la tecnología nos impone un poquito el colonialismo del saber. Lo sabemos mucho, Mónica y yo, por ejemplo, que trabajamos en una universidad tecnológica y a veces nuestros intereses humanistas pues quedan ahí como muy, muy subalternos a otras cosas, ¿verdad? Y hasta donde también la ciencia ficción como género literario es también un espacio de resistencia ante ese colonialismo del saber, ¿verdad? Porque entonces estamos convirtiendo en arte la tecnología. Estamos hablando el lenguaje del centro, ¿verdad? De la hegemonía, el lenguaje de la tecnología, para hablar de otras cosas que en nuestro mundo moderno del progreso se han convertido en periféricas, como la ética, como las emociones, ¿verdad? Como la humanidad misma, nuestro ser propio, que somos, ¿verdad? Y entonces eso nos permite en alguna medida utilizar ese lenguaje de la ciencia ficción para preservar el elemento humano. Irónicamente, no, hablamos de acercarnos a la máquina como una forma también de conservar nuestra humanidad. Esas son como algunas de las reflexiones así como que me surgieron más potentemente leyendo el artículo y leyendo los cuentos también, porque yo sí debo confesar que no los había leído y después de leer el artículo ya me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Y fui y me los compré los libros, están en la librería de Luna para las personas que están escuchando y quieren comprarlos y de hecho creo que es una colección de 4 libros, creo que Diana ahí después nos va a hablar un poquito de eso. Y para darle paso a Diana, porque me encantaría pues escuchar también sus perspectivas sobre el tema y sobre su proceso de investigación. Quisiera hacerle un par de preguntas que me encantaría que tomara en cuenta. En primer lugar, ¿cómo fue ese proceso de investigación? ¿Verdad? No sé, qué retos se encontró, porque, como digo, por lo menos yo desde mi limitada perspectiva entiendo que la crítica sobre ciencia ficción costarricense pues no es abundante, ¿verdad? Y entonces el proceso de investigación, según mi ver, probablemente pues lo veo como que probablemente fue un reto, ¿verdad? Y luego también me gustaría saber de dónde surge ese interés, específicamente por el género de la ciencia ficción y por la ciencia ficción en nuestro país, ¿verdad? Porque también podríamos estar estudiando otras partes de Latinoamérica que tal vez tienen una producción como más vieja o más abundante, ¿verdad? Y con esto voy a dejarlos por ahora y pues cedo la palabra a Diana para que ella me cuente un poco todo esto. Buenas tardes, Mónica y Natalia, y estimado público, es un placer estar hoy con ustedes acá para hablarles de un tema que pues a mí personalmente me apasiona mucho, que es justamente la ciencia ficción, tanto costarricense como a nivel latinoamericano. Voy a comenzar respondiéndole a Natalia, que le agradezco mucho su lectura, las preguntas, ¿verdad?, que ella me plantea. Voy a comenzar con la última. ¿De dónde surge este interés por la ciencia ficción? Cuando uno lleva cursos, bueno, yo soy filóloga de formación, y cuando uno está en la universidad, está en el posgrado, generalmente la mayoría de los textos que uno lee son textos que pertenecen
pues generalmente, bueno, que pertenecen al canon. Y en el caso de la literatura costarricense, por ejemplo, este canon está conformado por textos realistas de carácter costumbrista, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en la Generación del Olimpo. Entonces, a mí esos textos me gustan, yo los disfruto mucho, pero siempre quedé con esa espinita de, bueno, ¿qué hay más allá de esto, verdad? ¿Qué otros géneros hay más allá del género realismo costumbrista o realismo naturalista? Entonces, en la U llevé un curso con, creo que una profe que ustedes conocen, con la profe Vicky Camaño, un curso de literatura fantástica que me abrió la perspectiva a otros textos que yo no conocía, ¿verdad? Textos de literatura fantástica, de literatura de terror, de ciencia ficción. Y a partir de ahí surge entonces mi inquietud. Bueno, en el caso de Costa Rica, ¿qué se ha escrito sobre el tema, verdad? ¿Qué textos hay? Yo conocía ya el texto de Gallini, conocía La caída del águila, conocía los cuentos de Fabián Dobles, que son producción esporádica, ¿verdad? En el caso de alguno de estos autores, ya canónicos. Y entonces, a partir de ahí, decido comenzar a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay sobre ciencia ficción costarricense? En efecto, la crítica literaria, pues en realidad ha ido aumentando, creo que hay un mayor interés, tanto del público especializado como del público general. Por ejemplo, en el público especializado, Iván Molina es uno que es autor y que también se ha dedicado a escribir textos sobre crítica de ciencia ficción costarricense. Y también está Lucía Leandro. Entonces, digamos que ellos dos son como los autores que, ¿verdad? Que yo leo y que me dan ideas para investigar. Comienzo a leer las antologías y me doy cuenta que justamente en esas antologías de la UNED hay varios cuentos que tienen este punto en común, ¿verdad? Que es la presencia de este cuerpo cyborg, que a mí me parece un tema sumamente apasionante, porque creo, ¿verdad? Como dice Natalia, que es un tema diario. Al fin y al cabo, todos somos cyborg. O sea, el celular yo tengo el mío acá, es una extensión de uno, es una extensión de uno. Y nosotros, aunque parezca mentira y no lo veamos así, todos somos seres modificados por la tecnología. Si ustedes se operaron los ojos, ¿verdad? Para con el láser, para poder ver mejor, son cyborgs, son seres modificados a través de la tecnología. Entonces, es un tema que uno podría pensar que está solo en las producciones hollywoodenses, pero no es así. En realidad es un tema muy, muy cercano y que creo que nos plantea varios dilemas, tanto éticos como políticos. Dilemas éticos, bueno, ¿estamos dispuestos a qué? ¿Verdad? ¿A qué queremos llegar? ¿Cuáles son los límites de esto? ¿Hasta qué punto dejaríamos de ser humanos y nos convertiríamos en otra cosa? Y acá, digamos, yo no quiero asumir tampoco una posición tecnófoba. Creo que hay que asumirlo, ¿verdad? Desde una posición crítica. Hay cosas que son muy interesantes, hay otras que en realidad, otros aspectos del cyborg que dan mucho miedo, ¿verdad? Que dan mucho miedo, dejar de ser humanos para convertirnos en qué. Incluso también hay planteamientos políticos. Bueno, esta tecnología, ¿quién va a tener derecho a usarla? ¿Debe ser para un acceso para todos, para ciertos sectores de la población? Para poder llegar ahí, ¿cuáles son los pasos previos? Por ejemplo, usted mencionó a Logan, ¿verdad? Con el adamantium, creo que es como se llama, ¿verdad? El metal que usa Logan. En el caso de él no fue que voluntariamente, creo, si estoy mal me corrigen, que voluntariamente llega y dice, yo quiero que experimenten conmigo, ¿verdad? A él lo agarran como conejillo de indias, que es un poco lo que pasa, por cierto, también en uno de los cuentos que yo analizo, ¿verdad? Que experimentan con soldados que no tienen esa capacidad de decidir si quieren o no ser conejillos de indias. Entonces, el tema del cyber me parece muy, muy, muy interesante y un tema muy, muy, muy cotidiano. Entonces yo creo que ahí, ¿verdad? Ya le respondí un poco las dos preguntas, Natalia. Bueno, también con respecto a la ciencia ficción en Costa Rica, Natalia preguntó una pregunta que me parece muy interesante, que es ¿por qué a partir de los años 90? ¿Por qué es que a partir de los años 90 se da como este boom de la ciencia ficción en Costa Rica? La hipótesis no es mía, es una hipótesis que plantea, de hecho, Iván Molina en uno de sus textos. Y él dice que es que a partir de los años 90, con la globalización, comienzan a llegar al país, evidentemente, a través de los medios de comunicación, productos de otros lugares, productos de Hollywood, donde el cyborg está muy presente. Entonces, es una generación, ¿verdad?, que está expuesta a películas de Hollywood, a series, donde vamos a encontrar elementos de ciencia ficción. Y evidentemente, por ejemplo, creo que los jóvenes de ahora, los muchachos más jóvenes, de hecho,
están muy, muy expuestos al género. Tal vez no tanto a nivel literario, tal vez no conocen tanto texto literario, pero usted se pone a hablar con ellos y ellos conocen un montón de películas de ciencia ficción, un montón, un montón. Entonces, creo que es un género también que se va a poner de boga, o que ya está de boga, ¿verdad? Que está de moda, justamente por esto, porque nos plantean muchas inquietudes que son muy actuales, muy contemporáneas. Sí, muy bien. Aquí tenemos una primera parte de esta conversación. Yo quisiera tal vez quizá apuntar también algunas cositas y luego creo que Diana tiene una presentación para compartir aquí, ¿verdad? La vamos a colocar, pero antes quizás sí, yo quería, bueno, con base en lo que ustedes han sugerido, me gustaría sí, es como señalar esta idea, ¿verdad? De que paradójicamente, lo dijo Natalia, tratamos a veces como de acercarnos a la máquina buscando lo humano, buscando, ¿verdad? La humanidad, o sea, es como una paradoja. Y en los cuentos, por ejemplo, ¿verdad? que Diana analizó, que son uno de Jorge Arturo Chávez, ¿verdad? La criatura, Joyería Mental de Jessica Clark, Una Sendez de Sombras de Erika Lisi y El Ejército de Onara, de Daniel Galgo. Hay como posturas, digamos, bueno, evidentemente la ciencia ficción como catarsis, que puede ser una característica de todo arte en general, pero hay como un sentimiento de que la tecnología a veces no alcanza, ¿verdad? Como que no alcanza para sentir eso que necesito, ¿verdad? Sentir o para salir de ese abismo, de esa cuestión, esa tragedia existencial en la que estoy. De alguna forma pareciera, ¿verdad? Es decir, evidentemente no en todos los cuentos, sí, pero sí en algunos, que o sea, lo existencial, y creo que Diana lo pensó así, por ejemplo, en Joyería Mental, y está claro que la tesis de que, ¿verdad? La tecnología no resuelve lo existencial. Creo que por ahí también, bueno, ahora luego podemos volver sobre ese tema, pero que a mí me llamó mucho la atención también cuando lo leí, es que trágico, pero a la vez qué gran revelación, ¿verdad? Nos da la ciencia ficción y eso es la esta visión. ¿Te gusta entonces, Diana? Procedemos a compartir. Yo creo que está. Ajá, perdón, voy a... Adelante. Okay, yo les traje una serie de recomendaciones, no solo de libros costarricenses, sino también de otros autores latinoamericanos, en caso de que quieran, pues, leer y conocer más sobre la ciencia ficción. Vamos a ver. Acá les traje algunas sugerencias. Los de la UNED son bastante fáciles de conseguir. Los de Iván Molina, algunos están incluso en internet. Entonces, por ejemplo, Iván Molina tiene varios cuentarios de libros de ciencia ficción. Tiene El alivio de las nubes, La miel de los mudos. Luego está la colección de libros de la UNED, que también se la recomiendo. Ahí incluye autores como Evelyn Ugalde, Daniel Garro, Laura Quijano. Y Diana, es una colección, ajá. ¿Sí? Perdona, además hoy me enteré, porque fui a la unidad a comprar un libro, que están con un 15% de descuento hasta finales de marzo. Entonces, los que quieran comprarlos, pues aprovechen. Esto no es patrocinado, este espacio no es patrocinado por la librería, pero para que sepan, ¿verdad? Entonces, es una colección, creo que son 4 cuentarios. Está El posibles futuros, El lunas en vez de sombras y otros relatos, y Te voy a recordar. Entonces, si quieren comenzar a leer ciencia ficción costarricense, creo que estos 4 cuentarios son básicos, son esenciales. Hay variedad de autores, variedad de temáticas, no solo hay textos, no solo hay textos sobre cyber, sino también hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con distopías. Entonces, ¿verdad? Es una recomendación que yo les hago. Y si quieren leer también, ya no solo ciencia ficción costarricense, sino quieren leer ciencia ficción latinoamericana, les recomiendo estas 2 antologías. Yo las conseguí como ebook, yo las compré a través de internet. No sé qué tan fácil sea conseguirlas en las librerías del país, pero
en internet son bastante accesibles. Está ¿verdad? Los viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana. Igual es una compilación, un recorrido por la ciencia ficción mexicana. Hay autores más conocidos, hay otros que en realidad para mí fueron bastante novedosos. Y si quieren leer autores más contemporáneos de toda América Latina, esta compilación de Rodrigo Bastidas está buenísima, El tercer mundo después del sol. Incluye autores de diversas partes de América Latina, no hay costarricenses, ¿verdad? De hecho, creo que no recuerdo si hay centroamericanos, pero sí hay de otros lugares de América Latina, que también es una buena idea si les interesa abordar sobre el tema. Luego también algunos textos de ciencia ficción, no costarricense, pero sí latinoamericana. Y de hecho este autor es un autor de ciencia ficción, es bastante conocido, es tal vez de los más canónicos, el boliviano Edmundo Paz Oldán, con Iris. Luego también Rosa Montero, ella no es latinoamericana, es española, pero también tiene este texto donde así hay un cyborg, ¿verdad? El peso del corazón, que de hecho son 2 novelas, está esta y la primera, donde hay un personaje, el personaje principal, que es una detective cyborg. Luego uno de mis autores favoritos de ciencia ficción latinoamericana, La noche en la zona M, de Alberto Chimal. Este texto tal vez vamos a encontrar un mundo distópico y también vamos a encontrar un tipo de cyborg, vamos a encontrar un ser monstruoso que requiere carne humana para poder curarse. Entonces ahí hay ¿verdad? Es esa máquina que vive más bien a expensas de la carne. Ajá, entonces esos 3 autores creo que son muy buenos, ¿verdad? Y vale la pena que los lean. Y esas serían como mis recomendaciones en caso de que quieran algunos textos de ciencia ficción. Y también, perdón, no les puse acá. En la presentación también les traía para que vean cómo en realidad el cyborg es un tema tan presente, tan presente, cómo el cyborg está presente también en muchas producciones tal vez más populares, ¿verdad? De cine o de series. Vean la lista que les traje, no es exhaustiva, pero creo que nos da pie también para poner ejemplos y tal vez luego comentarlos. Capitán América de Winter Soldier, Eduardo Manos de Tijera, también es un cyborg. Tal vez nunca lo habíamos visto así, pero lo es. Esta tal vez no sé si es una referencia un poco vieja para las personas más jóvenes. El Inspector Gadget, Iron Man, ¿verdad? Este personaje de los cómics y de las películas es también un cyborg. Logan, que ya ustedes lo habían mencionado, Robocop. Star Wars también, Darth Vader es en realidad también un cyborg. Y en series tenemos Alter Carbon y Doom Patrol y Raised by Wolves. Y en realidad esta es una lista muy cortita de series porque estoy casi segura que en Netflix y en plataformas similares también deben haber más cyborgs, pero estos son los ejemplos que se me ocurrieron en el momento de estar pensando en la presentación. Hay también una serie que recientemente me encontré, bueno, en realidad es una serie de libros que luego fueron adaptados por Amazon Prime que se llama The Expanse. Muy interesante porque es pues una serie sobre ciencia ficción espacial en un mundo donde los seres humanos han viajado, han colonizado Marte y a partir de la colonización de Marte han empezado a colonizar el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Y algunas de las lunas de Júpiter. Y entonces se crea toda una polémica, un dilema, porque entonces está la facción de la Tierra, ¿verdad? La facción terrestre, está Marte, que es una república que se ha independizado y que está luchando ¿verdad? Por su independencia, por no ser recolonizada por la potencia colonial que es la Tierra, y está el cinturón de asteroides, que es un poco como la verdadera periferia donde están los seres que nacieron en los asteroides y han vivido toda la vida sin gravedad y forman parte como de
esta sociedad subalterna que lo que hace es minar los asteroides para dar recursos para la Tierra y para Marte, ¿verdad? Son como que incluso tienen hasta su propio criol y todo, hablan diferente. Es muy interesante porque aborda el tema del cyborg, pero ya de una perspectiva de contacto con la vida extraterrestre. Es decir, aparece una protomolécula extraterrestre que se fusiona con los cuerpos humanos, ¿verdad? Y entonces empieza a reutilizar el cuerpo humano para convertirlo en otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante porque también nos lleva a pensar que no solamente es una cuestión de la tecnología y cómo se mezcla con el cuerpo humano, sino para qué, ¿verdad? Y para servir a quién, porque además en esta sociedad tan desigual donde están la tierra, donde la gente vive drogada y feliz de la vida porque tienen todo, es como un proyecto ahí muy, ¿verdad? Un poco como Mundo Feliz, ¿verdad? De Huxley, hasta los que viven en el cinturón, los trabajadores del cinturón de asteroides, que son de personas de una clase inferior, explotados y demás, y entonces, ¿quién tiene acceso a todas esas tecnologías, ¿verdad? Que es muy interesante porque me recuerda también un poquito al tema de joyería mental, ¿verdad? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede? Joyería mental nos plantea este mundo donde tenemos acceso a estas, ¿cómo es que se llamaban? Ay, ya le digo, espérese. No sé, algo mentales. Se me olvida el término, ¿verdad? Ajá. Muy, muy específico. Y se compran para completar la experiencia de uno, ¿verdad? Como quien consume zapatos o aretes o lo que fuera. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene el derecho y la posibilidad de consumir el producto que es la tecnología? Y es una cosa que enfrentamos en el día a día. O sea, ¿quiénes tienen derecho al acceso a la tecnología? ¿Quiénes tienen derecho al Internet, verdad? La brecha tecnológica, la brecha cibernética es una problemática real que además conlleva cuestiones económicas y sociales y políticas fuertes, ¿verdad? Porque tener acceso a la tecnología significa también poder tener acceso a la voz pública, ¿verdad? A la opinión pública, al voto incluso, ¿verdad? Es decir, hoy en día estar separado o no tener acceso a la tecnología es no tener acceso a otro montón de cosas que son casi que privilegios, ¿verdad? Y también para qué vamos a usar esa tecnología, ¿verdad? Pienso en el otro cuento, en Lunas en vez de, vamos a ver, en el otro cuento, perdón, se me fue el nombre, Lunas en vez de sombras. Sí. Ajá, en Lunas en vez de sombras, donde el objetivo al fin y al cabo de la tecnología es, de esta pastillita que existe, ¿verdad? Que aumenta la productividad de la gente. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿queremos eso? O sea, ese es para eso estamos acá en este mundo, para pasar trabajando, para eso queremos la tecnología, para que nos haga más productivos o para que nos haga la vida más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de este desarrollo tecnológico? ¿Para qué lo queremos? Al fin y al cabo, Natalia. No, sí. No, que al fin y al cabo, ¿verdad? A veces parece más bien en algunos de los textos, no digo necesariamente en este corpus, sino en alguna de las películas que hay una vuelta ahí, hay un giro. El ser humano en función de la tecnología y no la tecnología en función del ser humano. Sí, exactamente. Entonces, y es muy interesante porque ese cuestionamiento aparece también, o sea, o te lo preguntas, por ejemplo, en el caso también de Yo la criatura, ¿ok? Que bueno, sí, es una reescritura de Frankenstein, es una vuelta a un concepto del cyborg más primitivo o más temprano, digamos, ¿verdad? Más victoriano, pero que nos hace preguntarnos igual, ¿para qué? ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, del doctor Frankenstein en crear una criatura? ¿Qué es lo que él quiere lograr? ¿Para qué lo está haciendo? Está creando esta criatura que luego se ve sometida a una vida de soledad y de miseria para satisfacer, ¿qué? Una necesidad intelectual o solo saber que lo pudo hacer, ¿verdad? A veces para el ser humano eso es casi que la motivación. Lo hago porque puedo, ¿verdad? Y no pienso en qué consecuencias conlleva eso. Y otro elemento que me llamó muchísimo la atención es que ese cuento en particular además involucra todo el tema de la mujer, ¿verdad? Es decir, convierte la criatura en una criatura de conciencia femenina, ¿verdad? Nos hace preguntar, bueno, es de conciencia femenina, pero nos hace preguntarnos hasta qué punto también es de cuerpo femenino, ¿verdad? Y introduce también el tema del cuerpo trans, que es algo que todavía nos cuesta muchísimo ver
¿verdad? Claramente reflejado en nuestra literatura. El cuerpo trans no solamente en el tema del género y del sexo, ¿verdad? De la sexación, sino también el cuerpo trans como un espacio liminal, ¿verdad? Como una grieta, como un espacio de frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre yo y el otro, ¿verdad? Entre lo femenino y lo masculino, etcétera. Sí, yo creo que este cuento de Yo la criatura, ¿verdad? De hecho, el personaje creo que es el más triunfante de todos los cyborg, ¿verdad? Que hay en el corpus que yo analizo, es un personaje que nos cuestiona por varios motivos, ¿verdad? No solo por esta idea que tiene el cyborg ya de por sí, ¿verdad? Este asunto entre si es máquina o si es robot, sino también porque es un ser que es imposible de clasificar en el sistema binario. Entonces creo que también, ¿verdad? Eso es algo que todavía mucha gente le causa ruido, ¿verdad? Cuando se le dice, no, piense más allá de eso, piense más allá de masculino o femenino, porque hay otras opciones, ¿verdad? Entonces este personaje es un personaje que no se asume como ni hombre ni mujer y que se siente orgulloso de eso, ¿verdad? Que se siente orgulloso de lo que es. Creo que este cyborg, ¿verdad? Es tal vez como del corpus que yo analizo, es el cyborg, no sé si decirlo más esperanzador o más, ¿verdad? Porque él se asume en su monstruosidad. Él es monstruoso, él rompe con los binarios y él o ella, porque en realidad no sé qué pronombre usar, él y ella rompe con los binarios y está contento con lo que es, ¿verdad? De hecho, en el título está reflejado, yo la criatura. Hay una asunción de la propia identidad. Entonces, este cyborg, digamos que creo que es bastante distinto y bastante particular al en relación con los otros. Sí, de hecho es interesante porque yo creo que lo que lo hace exitoso es justamente el asumir ese espacio liminal, esa frontera. Exacto. Es decir, yo no me defino a partir de las definiciones binarias de la sociedad occidental, porque Exacto. finalmente el decolonialismo es un poco eso, ¿verdad? O sea, dejemos de definirnos en términos de los términos impuestos por una sociedad hegemónica y empecemos a hablar desde las grietas, ¿verdad? Desde donde no está lo que conocemos siempre. Y creo que ese es justamente el éxito de esa criatura, que se autoidentifica y se coloca a sí misma en el lugar que le pertenece, asume. O sea, ella, ¿verdad? De en alguna medida coloca la bandera ahí, ¿verdad? O sea, va y conquista esa expansión de hielo, ¿verdad? Un poco me hace pensar en la colonización de la Antártida y todo esto, ¿verdad? Ya va y pone su bandera de lo que es en este espacio de definición y se separa de la definición impuesta por Frankenstein, por el patriarcado en alguna medida, pero no como el patriarcado en lo masculino, sino el patriarcado en el sentido de la occidentalización y el centro, ¿verdad? La sociedad tradicional, etcétera, etcétera. Y justamente creo que, bueno, que hablando un poquito de esto, que el cyborg también nos ayuda a repensar o a abordar el tema de la otredad, ¿verdad? De los otros, de todo aquello que no calza. Por eso es que se asocia mucho con lo poshumano, ¿verdad? De todo aquello que no calza con la norma, de aquello que no es necesariamente, ¿verdad? Que no se ubica en uno de estas cajitas que nos pone el modelo de qué es ser humano, que en realidad es un modelo que también ha sido muy criticado y que justamente, por ejemplo, teóricas posthumanas como Braidotti lo critican, ¿verdad? Que llegan y dicen, bueno, a lo mejor el cyborg lo poshumano nos permite pensar algo más allá del ser humano, ¿verdad? Algo más allá de este ser humano que generalmente está asociado con masculino, heterosexual, ¿verdad? De algún lugar que no sea periférico, sino etcétera, etcétera. Entonces, productivo. Productivo, exactamente. Entonces, el cyborg en ese sentido también es una figura muy interesante, ¿verdad? Nos permite pensar otras posibilidades, otras identidades más allá de lo hegemónico. Y nos hace pensar. Perdón, Natalia. Sí, nos hace pensar también un poco en, bueno, y si tenemos un cuerpo, o sea, si el cuerpo cyborg nos permite superar todas aquellas dificultades para las cuales entonces la sociedad nos impone el trabajo como una forma de resolver, entonces eso quiere decir que al no tener que gastar nuestro tiempo, por ponerlo de alguna manera, en esas cosas, ¿qué nos queda? ¿Verdad? O sea, nos queda la nada, nos queda el hastío, o nos queda el arte, nos queda la comunidad, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? De repente hay ahí como una puerta de posibilidades que se abre. Sí, ¿verdad? Uno se queda pensando luego de leer alguno de estos cuentos justamente eso, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito?
somos máquinas también, estamos destinados a ser máquinas o queremos ser algo más. Sí, muy enriquecedora este diálogo, claro. Y pero a propósito también de lo que ustedes han señalado en el cuerpo cyborg, en el cuento, en el último cuento, Diana, que usted analiza, del Ejército de Honor, ¿verdad?, de Daniel Garro, el cuestionamiento ahí más bien es quiénes son los monstruos. Y eso también a mí me llama mucho la atención, porque claro, sí, a la sociedad le da miedo la grieta, como dice, ¿verdad?, Natalia, le da miedo, ay, es que no entiende, ¿verdad? No entiende que esto no es lo uno, no es lo otro, lo que no se puede compatibilizar, sí, eso da miedo, pero no debería darnos más miedo otras cosas, es decir, los que inventan, digamos, estas, ¿verdad?, o esas categorías, o estas monstruosidades que van más allá, ¿verdad?, del cuerpo, sino que eso sí, oculto, ¿verdad?, sobre para qué se crea esto, para qué, bueno, porque además, nada más a manera de recuerdo, que también lo tocó en el texto, el término cyborg aparece en la guerra, ¿verdad?, durante la Guerra Fría, y además con toda esta, ¿verdad?, estas ideas de, ¿verdad?, la búsqueda del soldado perfecto y todo eso que todavía están, ¿verdad?, y que muchos lo siguen buscando. Es decir, el cuerpo cyborg también interroga sobre esto, o sea, finalmente, ¿quién es el monstruo? ¿El bicho, que no puedo clasificar, o eso, o el que creó al bicho, es decir, a eso? Y que eso, a mí me parece que por también ahí anda un poco la lectura, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y verdad, esta idea de quién es el monstruo, pues está ahí en este texto, donde justamente, ¿verdad? Este texto también es muy interesante, porque al fin y al cabo, los que sobreviven son los humanos. Eso también es algo muy interesante de ese texto, ¿verdad? Al fin y al cabo, la violencia termina acabando con los seres cyber, y el remanente, lo que queda, lo que sobrevive, son los seres humanos, especialmente el personaje, ¿verdad?, de la capitana, que es un personaje que encarna la empatía, que encarna la solidaridad, y del escuadrón ella es la que sobrevive. Entonces yo creo que eso es un guiño, ¿verdad?, también hacia el lector, y que nos permite interpretar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos que sobreviva de los seres humanos? En el caso de que nos modifiquemos genéticamente o que podamos modificarnos a través de la tecnología, ¿cuáles rasgos son los que consideramos humanos, los que consideramos inherentes a nosotros y que nos hacen ser como somos, ¿verdad? A mí me gustaría pensar en eso, en que en seres humanos, pues solidarios, empáticos, por más intervenidos que estemos por la tecnología. Claro, claro. Entonces, bueno, si ambas, bueno, han dicho lo que era, lo que se habían planeado, lo que querían expresar, etcétera, aquí podemos dar un espacio por si hay preguntas del público. A ver. Ya, si hay alguna intervención de parte del público, pero, a ver, igual. Si no, en realidad, Bueno, mientras esperamos a ver si hay alguna intervención de parte del público, sí quisiera como comentar que, bueno, ciertamente yo creo que posiblemente ninguna de las dos realmente dijo todo lo que quería decir, ¿verdad? A mí se me quedan 800,000 cosas en las que he pensado en todo este proceso de lectura, porque es un tema tan enriquecedor, tan fuerte que uno puede seguir hablando, ¿verdad? Hasta el infinito de series, de libros, de posibilidades, ¿verdad? Yo creo que esa es la gracia de este género, que es tan productivo, que a pesar de que han pasado 100 años, más de 100 años, pues sigue produciendo, ¿verdad? No se ha vuelto obsoleto. Sí, yo creo que esa plausibilidad, ¿verdad?, que nos da la ciencia ficción, qué podría pasar si sigue siendo muy, muy tentador para nosotros como lectores y como observadores de otros productos visuales, ¿verdad? Sobre todo por algo que había comentado, creo que Natalia o Mónica al inicio, esa línea cada vez, ¿verdad?, entre lo plausible y lo que existe es cada vez más difusa, cada vez más difusa. Entonces a uno, pues, creo que nos da miedo, ¿no? Pongo el ejemplo del chatbot, por ejemplo, ¿verdad?
que a uno como docente y como, o sea, es una de mis habilidades, redactar, escribir, es una de mis habilidades, algo para lo que yo me formé. Entonces, la emergencia de estos productos, pues nos cuestionan todo, ¿verdad? Nos mueven el piso, literalmente. ¿Será que el día de mañana no van a requerir filólogos? Que una maquinita va a escribir los textos. O no O incluso, o la noción de arte, por ejemplo. O sea, lo que esto escriba, lo que estos desarrollos tecnológicos escriban, lo vamos a considerar arte, ¿verdad? No sé, o sea, creo que la ciencia ficción, ¿verdad? Nos pone a reflexionar sobre estos temas que son fascinantes, pero que a la vez también, pues, da mucho miedo, da mucho, mucho miedo pensar lo que podría pasar, sobre todo si no hay límites éticos, ¿verdad? Si no hay consideraciones con respecto a dónde nos podría llevar. Claro, lo estamos viviendo ya, o sea, por ejemplo, esa famosa pintura que ganó un premio y que Exacto, en primer eso es muy lugar y que fue interesante. generada por una inteligencia artificial y ahora pues ya nosotros pensamos en nosotros, en nosotros, ¿verdad? En los escritores, en las artes, pero por ejemplo, ya hay inteligencias artificiales que están programando código. Es decir, en cualquier momento también los programadores, ¿verdad? Que en estos momentos nosotros juramos y perjuramos que van a tener trabajo para siempre, en cualquier momento también pueden volverse obsoletos y yo creo que eso es lo que nos da miedo, pensar en la obsolescencia del ser humano. Sí, 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 correcto. A mí me da un poquito de miedo, por ejemplo, cuando voy al supermercado y ya no hay cajera. Ahora es estas máquinas, ¿verdad? Donde uno pasa todo el producto. O sea, me parece como tan frío, tan, no sé, tan deshumanizado, ya no existe ese saludo, ese contacto en algo que es diario, que es cotidiano. Entonces, es otra vez, ¿verdad? Ese cuestionamiento bueno, sí, queremos la tecnología y que la tecnología nos facilite la vida, pero ¿hasta qué punto vamos a permitir que esa tecnología, pues, transforme, y es inevitable que lo haga, ¿verdad? Transforme nuestra vida diaria. Y creo que también nos obliga a pensar en, bueno, si no podemos tener este tipo de comunidad en esos espacios donde antes la teníamos, entonces, ¿dónde vamos a buscarla? Es decir, estamos, creo que obligados, no solo por nuestro ser de humanos, sino también incluso por la misma sobrevivencia. O sea, somos seres gregarios, estamos obligados a empezar a buscar esos espacios donde sí vamos a tener esa comunidad. Sí, 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 que justamente estamos hablando, ¿verdad? La virtualidad, por ejemplo. ¿Será que el día de mañana, porque hay gente que plantea eso, ¿verdad? Plantea que en un futuro incluso uno va a poder descargar su memoria y vivir en un medio, en una nube, qué sé yo. Eh, bueno, pero requerimos un cuerpo, ¿no? O sea, y que el cyborg justamente también es un recordatorio de eso, de cómo somos un cuerpo, ¿verdad? O sea, no tenemos, es que somos un cuerpo y a través de esa corporalidad, pues nos expresamos y tenemos un contacto con los otros. Es algo muy humano, muy inevitable, que es lo que justamente, volviendo al cuento de Yo la criatura, ¿verdad? Que eso es lo que ella quiere, un compañero, alguien que le haga compañía porque se siente sola. Entonces, eso también es muy humano, ¿verdad? La necesidad de tener contacto, de sentirnos solos y de buscar, como dice Natalia, ¿verdad? Somos seres gregarios, de buscar a otros. Sí, efectivamente, pues no hay ninguna intervención, entonces yo pues aquí cerramos, ¿verdad? Este diálogo. Quisiera, antes de terminar, agradecer, obviamente, ¿verdad? A las expositoras, a Natalia y a Diana, ¿verdad? Por esta reflexión, en realidad, tan enriquecedora. También quisiera agradecer al departamento del DATIC, en la persona de Enrique Hernández, que nos ha estado apoyando con la parte técnica de este conversatorio, y al equipo de Somos es lo que hay del Tecnológico de Costa Rica, porque de verdad también ellos realizaron este video y nos apoyaron muchísimo. Asimismo, a la asistente de la revista, Hilary Calero, y bueno, a quienes nos apoyaron también conectándose al Facebook Live. Entonces, les agradezco, en verdad, y bueno, continuamos ahondando en este género, y de verdad, a ustedes dos, muchísimas gracias por su participación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, más bien, Mónica, por abrirnos este espacio que también de enriquecedor para uno como intelectual, como académico también, ¿verdad? O sea, y muy bonito saber que uno puede compartir este tipo de reflexiones con la comunidad. Muchísimas gracias. De mi parte igual, muchas gracias, y como dice Natalia, pues ojalá que esos espacios sigan creciendo para que lo que escribimos no se quede solo en la academia, sino que llegue pues también a otros públicos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.